Entonces, como esta es muy cerrada, yo tengo que ubicarme al lado derecho y justo para cuando voy a dar el radio completo de la curva, la idea de los cambios de fuerza. Los cambios de fuerza son, hay estrategias para dar curvas que se llama Hola, ¿qué tal Metal Bikers? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta lección. Ahora empieza el descenso. Vamos a retomar unas cositas que no alcancé a mencionar, y es la idea de los cambios de fuerza. Los cambios de fuerza son la primera y la segunda, y la tercera es un cambio intermedio entre fuerza y velocidad. Pues algunas motos tienen la ventaja de que en tercera te dan la suficiente fuerza y velocidad para empezar a subir, ¿cierto? En el descenso los vamos a utilizar mucho, sobre todo para el freno de motor. Vamos a hablar del freno de motor. El freno de motor es simplemente el hecho de desacelerar y dejar que la moto se frene sola con el motor, ¿cierto? Como lo que estoy haciendo en este momento. No estoy acelerando y la moto va frenada, va bajando a una velocidad constante, y eso es el beneficio que me deja el freno de motor. ¿Para qué sirve utilizarlo? Sirve primero para evitar aplicar los frenos todo el tiempo. Segundo, evitamos calentarlos de más. Y tercero, pues iremos bajando o haciendo el descenso en carretera de manera segura. Entonces, ¿cuáles serían los cambios a tener en cuenta? Cambios de marchas para poder hacer un freno de motor efectivo. Los primeros tres cambios. Lo que pasa es que realmente el cambio número 1 y el 2 son cambios de fuerza, y el tercer cambio es un cambio digamos intermedio entre fuerza y velocidad, tanto subiendo como bajando. Entonces para el freno de motor, si vamos a hacerlo de manera segura, vamos a utilizar el cambio 1 y 2, sobre todo para aquellas carreteras que son muy inclinadas o muy curvosas o curvas demasiado pronunciadas. Entonces, de esa manera nos aseguramos de que vamos a bajarlas bien, que no nos vaya a pasar nada malo. Si la carretera se presta, podemos utilizar el tercer cambio para hacer el descenso. Ahora, el freno motor, digamos, va a ser el protagonista en esa ruta, en la ruta que hagamos en carretera con curva. Ahora habrán tramos como por ejemplo estoy bajando Cajamarca, la línea, que nos va a permitir en algún momento ya aumentar la velocidad, ¿cierto? Porque ya no hay tanta curva. Entonces ahí yo por lo menos acelero para aprovecharlo. Pero entonces aquí se aproxima la curva, desacelero y solamente desaceleré, no aplico los frenos, y ya simplemente la moto bajó la velocidad y me permitió dar la curva tranquilamente, y además porque la curva no era muy cerrada. Ahora aquí estamos subiendo un poquitico, entonces ya acelero y empiezo a dar la curva a como me lo da normal, sin utilizar freno todavía. Entonces observen que cuando vamos bajando a una velocidad constante, normal, estándar para la carretera, no hay que aplicar mucho los frenos, simplemente dejamos llevar la moto y seguimos la curva. Ahora, ¿cómo dar estas curvas? Debemos tener en cuenta el rango de giro de la curva. No podemos dar la curva de cualquier manera realmente. ¿Por qué? Porque es muy peligroso cuando nosotros vamos a dar una curva y entramos a la curva en el momento menos indicado. Esto nos va a generar que nos saque de la curva, que perdamos el control del vehículo. Entonces, ¿cómo doy la curva? Miren, antes de entrar a la curva, debemos identificar qué tan cerrada o abierta es.
Existen dos tipos de curva. Existen las curvas abiertas y cerradas. Las curvas cerradas son las que son así. Las curvas abiertas son las que son más suaves. Cuando la curva es abierta, digamos, nos da más libertad de girarla y de inclinar la moto de tal manera de que no nos vaya a afectar el control sobre ella. Pero hay unas curvas como la que viene que son muy cerradas. Entonces, como esta es muy cerrada, yo tengo que ubicarme al lado derecho y justo para cuando voy a dar el radio completo de la curva, me voy a acercar al lado izquierdo como lo que estoy haciendo ahora. Y de esa manera la curva me suelta más o menos a la mitad del carril. Si yo hubiera girado o me hubiera inclinado antes de empezar el giro o el radio de la curva, lo más probable es que me habría soltado del carril en la mitad de la curva. Y si yo me hubiera atrasado y hubiera entrado a la curva tarde, inmediatamente ya habría salido también de la curva. Por eso es importante identificarlas y acomodarse. Hay estrategias para dar curvas que se llama el contramanilleo. El contramanilleo es importante tenerla en cuenta y ejecutarla, ya que el hacerlo nos va a facilitar inclinar la moto lo suficientemente para que no nos salgamos de la curva o del carril. ¿Qué es el contramanilleo y cómo hacerlo? Contramanillar es la manera de entrar a la curva, girar en dirección opuesta a ella. ¿Cómo así? ¿No es peligroso? No, realmente no es peligroso, es necesario para poder dar las curvas y permitir que la moto se incline lo suficiente para que nosotros demos la curva adecuadamente. ¿Cómo hacerlo? Bueno, muchachos, miren, ahí entra la curva, ¿cierto? Tiro a la izquierda y luego me tiro a la derecha y la moto automáticamente se me inclina de la manera que yo quiero. Otra vez, contramanilleo, otro contramanilleo, izquierda, derecha, ¡pum! Miren cómo lo hago. Y el cuerpo, no siempre el cuerpo te va a ayudar a hacer la curva, sino simplemente la dirección con tus manos, ¿vale? A la izquierda, esta es una curva abierta, no es necesario, no es tan necesario en las curvas abiertas, en las cerradas sí. Por ejemplo, miren esta, izquierda, derecha, ¡pum! ¡Epa! Y me ayuda a inclinar la moto lo suficiente para dar la curva como quiero. Otro, contramanilleo, de una. Y miren cómo hago las curvas de manera más fácil y eficiente. Otro contramanilleo. En unas más leves que otras. Contramanilleo. Aquí, a la izquierda, contramanilleo. Y me tumba. Entonces, muchachos, recuerden, ese es el concepto básico del contramanilleo. Dirección opuesta a la curva, gira y luego ¡pum! Tumba de una, así como lo estoy haciendo, y te ayuda a tumbar fácilmente. Es simplemente jugar con eso y con práctica. Lo pueden ir intentando a menores velocidades y ya cuando ustedes sientan la práctica van a notar la facilidad que es dar las curvas con la estrategia del contramanilleo. Una vez hasta lo hace inconscientemente, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, antes de terminar esta lección, quiero que tengan en cuenta que muchas veces tendremos que frenar porque va muy rápido para la curva. Entonces, el frenado lo debemos hacer antes de la curva. ¿Por qué? Porque si frenamos durante la curva, la moto va a tender a enderezarse. Y al enderezarse no nos va a permitir girar bien y nos va a hacer salir de la curva y nos podremos accidentar. Por eso siempre se recomienda frenar antes de la curva y ya cuando tengamos la velocidad deseada, ya simplemente inclinarnos utilizando el contramanilleo y dejarnos llevar por la curva. Pero, ojo, no es solamente hacer eso y ya, ahí nos falta aplicar otra cosa que es la aceleración.
La aceleración la debemos aplicar cuando entramos a la curva de manera suave para que la moto, por el hecho de frenarse con el motor, no nos haga caer. Entonces, al nosotros acelerar en medio de la curva, nos va a garantizar el equilibrio. ¿En serio? Claro que sí, muchachos. Si no aceleramos, nos caemos. Pues suena también contradictorio, pero sí, tenemos que acelerar en la curva para que no nos haga caer. Bueno, muchachos, hay mucha tela por cortar en el tema de las curvas, pero esto que les estoy explicando es algo básico a tener en cuenta para cuando empecemos a manejar en carreteras curvosas. También les quiero comentar que algo muy propio de mi estilo de conducción es que yo también a veces llego a frenar en medio de la curva, pero la manera en como yo lo hago no me genera ni que la moto me saque de la curva ni el carril, y de esa manera también puedo controlar la velocidad en la que estoy entrando a la curva. Pero realmente les sugiero que frenen más bien antes de cuando la habilidad de uno no es tal como para uno arriesgarse a hacer eso, más bien no lo hagan. ¿Por qué les digo eso? Porque es que resulta que el peligro de frenar en medio de la curva es que si una de las ruedas se te llega a bloquear, la delantera o la trasera, es caída fija y accidente fijo. Pero entonces yo no lo hago de una manera brusca que me genere ese riesgo, y por eso, digamos, tiendo a hacerlo. Y también debemos tener en cuenta, muchachos, el estado de la vía. Si hay arena, si hay combustible regado o aceite, eso es peligrosísimo, inclinarse en la moto o frenar en carretera cuando está eso. Por eso hay que evitarlo. Si uno lo ve, esquivarlo, no pisarlo o ir muy despacio cuando lo pisa, porque en serio eso es lo más peligroso que puedas encontrar en la carretera. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado esta lección, que hayan aprendido algo nuevo, y nos vemos en la próxima lección. No olviden suscribirse a mi canal y darle like a este video si te gustó, y a seguirme en mis redes sociales, Instagram y Facebook como @DavidMBiker. Nos vemos en la próxima. Chao.